del transporte de mercancías y convivimos desde luego en las carreteras. ¿Cómo está, don Miguel Ángel? Muchas gracias por esta comunicación. Hola, ¿qué dices? Muy buenos días por la mañana. ¿Cómo está, don Miguel? ¿Cuáles son, entre las principales demandas, mejor dicho, de los transportistas, está pues lo que hemos señalado muchas veces aquí mismo en este espacio, el tema de los dobles remolques que se ha venido agravando? Hemos visto constantemente el riesgo que esto representa y los argumentos de quienes defienden esto, que es más económico, que es más práctico, pero vemos los daños en las carreteras, vemos los daños en las ciudades, vemos las complicaciones que esto provoca. Entiendo que el secretario de Comunicaciones y Transportes había dicho que iba a atender, iba a reducir al mínimo la autorización de este tipo de transporte y resultó todo lo contrario, don Miguel. Efectivamente, mira, acá un compañero de nosotros aporte una parte muy latinadamente, pero bueno, efectivamente, mira, uno de los problemas principales que tiene el sector transporte es la competencia desleal, y eso es causa el doble articulado. No podemos cobrar un buen flete, o no podemos cobrar más bien un flete como se debiera por causa del doble. Han argumentado que en realidad, si no existiera el doble articulado, la ciudadanía estaría pagando un alto costo los insumos. Y eso es una total mentira. Porque en realidad todo viene en un doble remolque. Si analizaron los radioescuchas y la ciudadanía, que en realidad lo único que está sucediendo en este momento es proteger intereses solamente le benefician a los grandes empresarios, no al transportista, no a la ciudadanía, porque en este momento el costo no ha bajado. Hablemos como si fuera agua, que es un insumo principal. No se lo están dando más barato porque él ha llegado en un doble, a pesar de que destruye las carreteras, a pesar de que han matado miles de personas los desprendimientos de este remolque. Entonces son incongruencias que así se le han vendido a la ciudadanía. Y dicen que el pequeño hombre camión es inseguro. Nomás se analizaron en las redes sociales, no hay vehículos viejos o la mayor parte de clientes que los haya tenido, porque creo que nadie se sale a cometer una situación en carretera. La mayor parte son vehículos nuevos, de empresas que hacen trabajar a operadores que de una manera infrahumana lo que está sucediendo. Pero no es el pequeño hombre camión, sino los dobles articulados. Entonces, a causa de ello, la verdad, se ha generado la competencia desleal, los daños a la infraestructura carretera, que en realidad la ciudadanía no recibe ningún tipo de beneficio, ni como ciudadanía ni como transportista. Así es, don Miguel. ¿Qué sector o qué empresas o qué grupo dentro del mismo sector de transportistas es el que está interesado en mantener este tipo de transporte, don Miguel? ¿Las grandes empresas o quiénes son concretamente quienes impulsan esto? La Asociación Nacional de Transporte Privado, que es la NTP, en complicidad con muchas personas que han defendido la postura, que son los grandes empresarios, quienes han defendido la circulación. En este momento hay más de 500 doble remolques circulando vacío, pero también hay más de 500 transportistas buscando un flete, curiosamente. Fíjese nada más. Y sí, yo entiendo que pues podría darse a lo mejor en casos muy específicos estas autorizaciones, pero vemos incluso doble semirremolque en el transporte de sustancias peligrosas, don Miguel. O sea, dobles salchichas enormes con miles de letreros y advertencias de que es un producto flamable, de que peligro, pero vemos el mega monstruo circulando a toda velocidad por las carreteras o las calles de alguna ciudad. Esto es realmente inconcebible, don Miguel. Claro, mira, si no sé si recuerdas o conoces el puente del Carrizo, que es ahora que costó más de 350,000 millones de pesos recrearla, para que después de que por la circulación de un doble que se sacó el autotanque, hizo un gran daño a la infraestructura carretera, fue reparado y por mucho tiempo estuvo cerrada esa inversión que mucho dinero le costó al pueblo.
Entonces, por la necesidad y por la negligencia de utilizar el doble remolque en un autotanque, ¿cuánto se perdió? Afortunadamente ahí no fueron vidas humanas, pero si analizamos, recordamos un poquito al pasado, en San Juan, en San Pedro Jalotón, el autotanque que se desprendió claro. para caer a las casas y murieron muchas personas. Claro. En Monterrey, el autotanque igual se desprendió, Campeche, el autotanque que se desprendió y agarró a un autobús AVO, que pues lo quemó junto con, la gran parte lo quemó junto con algunos pasajeros que desafortunadamente no tenían la culpa y perdieron la vida. Como esos hay miles y miles de asuntos que incluso hay medios de comunicación que no los difunden, no sabemos por qué, han tapado mucha información de ese tipo, pero nosotros que lo vemos, lo vivimos y la tecnología que tenemos actualmente, conocemos los problemas desde cuando suceden las cosas. Así es, y explicamos también pues la imposibilidad que tienen por el peso estos vehículos de hacer frenados, como en los casos de los declives carreteros, aquí en la entrada de Santa Fe, que tenemos accidentes a cada rato con tractocamiones pesados, que desafortunadamente el que acaba pagando los platos rotos luego pues es el conductor de la unidad, ¿no? Es el que acaba responsabilizándolo de homicidio imprudencial, de daños y demás cuando suceden estas cosas. Hay un riesgo también latente y permanente en este tipo de unidades por el frenado que se utiliza. Estaba yo escuchando que hay algunos mecanismos ahí que especiales para el frenado de este tipo de unidades, pero en realidad pues por las simples leyes de la física se entiende que estas unidades pues representan un riesgo constante, sobre todo si son en caminos específicos con este tipo de declives, como los casos que usted mismo mencionaba, ¿no, don Miguel? Así es, efectivamente, mira, y curiosamente hay permisos, unos permisos que traen pegados, los de permisos de autorización de doble articulado. Sí, los he visto. Entonces, en la Secretaría se ha valido por la buena fe, que el trámite lo hagan por correo y se las mandan o pasan a recogerlas. Pero ahí en esos permisos se dice que deberá de tener un gobernador que no debe de correr más de 80 kilómetros por hora. Y él los ve circulando más de 100 kilómetros por hora. En las carreteras, ¿qué quiere decir? Que fue corrupción, que no se les puso la atención. Y nos argumentan que es bajo protesta de decir verdad que hicieron ese documento. Pero ¿quién en realidad lo respeta? Nadie. Y curiosamente, como bien lo refiere, pues es una amenaza latente, una bomba latente en las carreteras, y que la verdad esto originaría, creo que un parte de un delito industrial, no propiamente el conductor es el responsable de los eventos. Y algo más curioso, hay un estudio de la Bendix, que la Bendix fabrica autopartes, no lo recomienda ni garantiza sus autopartes injertadas para la articulación de un doble remolque. Ahí está, el propio fabricante no recomienda, obviamente por especificaciones técnicas, las cuestiones de la misma resistencia de materiales, cerámicas, del mismo frenado, etcétera, ¿no? Todo esto, la operación con peso, pues al duplicado, ¿no? Y sumándole el factor velocidad, pues obviamente los propios fabricantes se deslindan obviamente de cómo se operen y se utilicen estas refacciones para los sistemas de frenado, ¿no, don Miguel? Exactamente. Y hay unas, nos refiere, ¿no? Es que cuando lo fabricaron, pues lleva aquí un aparatito que te dice que activa la compresora para llenarle más de aire, pero pues eso es lo que tiene, pero la pieza es la que no va a faltar, a final de cuentas, no es la fabricación de la unidad, sino la pieza con la que está construido, ¿no? Exacto, de ahí que escuchemos constantemente, ¿no? Que pues lo primero que suele decir el operador cuando hay algún siniestro es, fallaron los frenos. Pues sí, fallan los frenos porque obviamente no hay capacidad, obviamente, para detener pues todo ese tonelaje a cierta velocidad o en ciertas pendientes. Pero don Miguel, bueno, ese es un punto importantísimo, yo creo, y muy atendible porque afecta a todos por la seguridad de las carreteras, de el transporte en nuestro país, pero también el de la seguridad misma. O sea,
ustedes también entre sus demandas están planteando ahí de acuerdo a la convocatoria el tema de la seguridad. Hemos visto también hasta imágenes que se comparten en redes donde son asaltados, donde la carga les es despojada, y esto pues desafortunadamente se ha incrementado en últimas fechas. Don Miguel, háblenos de eso, por favor. Sí, mira, desafortunadamente hay cientos de operadores que han muerto a causa de la inseguridad que prolifera. Nosotros le apostamos mucho a esta cuarta transformación, y con la creación de la nueva Guardia Nacional esperemos y encontremos el resultado de que por muchos años no se le ha podido poner un remedio a los robos de camiones y de carga. Entonces, sí, la verdad, lo sufrimos a diario, los seguros han encarecido, son bastante caros por lo mismo. Creo que lo único que buscamos es seguridad en las carreteras. Oiga, don Miguel, y no sé si sea percepción mía, pero digo yo, me gusta mucho la carretera, y hace algunos años yo veía mucho más presencia policíaca, es decir, unidades de la Policía Federal de Caminos, y de de unos años para acá he visto que esta, pues como que ha decrecido, se ve poca presencia, poca vigilancia en nuestras carreteras, igualmente de asistencia mecánica, que bueno, esa es otra también de sus puntos, el coyotaje sobre las grúas y todo esto que sufren ustedes y padecen. Pero dígame, ¿es una percepción o también ustedes sienten que hay una ausencia de la autoridad en nuestros caminos? Mira, efectivamente la percepción es muy buena, es la poca falta de vigilancia en las carreteras. Hace falta redoblar esfuerzos, hace falta más participación en cuestión de seguridad, y que no nomás sea la seguridad. Mira, actualmente en muchos puntos en etapa de transición todavía y por mucho tiempo lo han hecho, han extorsionado al pequeño sector, es el más vulnerable. Perdón, se me está perdiendo un poquito ahí, don Miguel. Sí, ya le escucho, se me perdió un poquito la idea. Me decía, ¿sufren de extorsión por parte de autoridades o de grupos delincuenciales? Uy, a ver, se nos perdió la comunicación. Vamos a ver si lo retomamos con don Miguel. Estamos en la plática importante. Es un sector estratégico para, desde luego, la economía. Todo se mueve, ¿no?, a través justamente del hombre camión, de manera importante. Y como bien dice, es un buen argumento que señala el coordinador nacional de AMOTAC. Se argumenta que el doble remolque baja los costos. Entonces, esos mismos productos que se transportan en el doble remolque, ¿por qué no se abaten los costos justamente hacia el consumidor final, ¿no? Esa es una buena pregunta. Don Miguel, se nos cortó la llamada, perdón usted, me decía el apunte sobre la extorsión que sufren, y le preguntaba yo, ¿de parte de autoridades o de grupos delincuenciales o de los dos lados, don Miguel? De los dos lados, curiosamente. Fíjese nada más. Sí, desafortunadamente, mira, la falta de presencia de las autoridades. Mira, hemos visto videos en donde hay ciudadanía que la Policía Federal se acerca, saca el video y lo sube. Y decimos, gracias Policía Federal. Pero si eso en verdad se hiciera de forma pareja, créemelo que viéramos a la autoridad de manera diferente. Curiosamente, hay un caso muy reciente, creo que ya tiene como 4 meses, algo así, en la México-Puebla, en donde violaron a la esposa, asesinaron a una niñita, donde fue robarles una camioneta en su vehículo particular, y pues no pasó nada, por situación que encontraron. Bueno, híjole, otra vez se nos cortó la llamada. Parece que debe ser su pila, probablemente que ya le esté acusando
desafortunadamente nos estaba contando de este caso lamentable, si recordamos cómo no, en la México-Puebla, y de todos estos peligros que enfrentan y complicaciones. Claro, también está por el otro lado la responsabilidad que ellos mismos tienen con estos transportes y que ellos mismos admiten que se están dando, ¿no? Con el tema del doble remolque, aparte que destruyen muchas carreteras. Justamente, mi querido Oscar, es lo que está denunciando y lo que esta Alianza Mexicana de Organización de Transportistas es la que señala. A ver, ya recuperamos la transmisión, el enlace, perdón. Don Miguel, sí nos decía de este caso de la México-Puebla, a ver, cuando se nos cortó, perdóneme. Y te digo, entonces así sucedía, en donde desafortunadamente hubo situaciones que la verdad se comenzaron a dar por el hecho de la inseguridad. Creo que lo único que estamos buscando es que las cosas tengan mayor seguridad. Buscamos verdaderamente tener esa respuesta y pues creo que eso es lo que a final de cuentas el clamor, ¿verdad? Sí, don Miguel. Y bueno, finalmente aclarar que lo que ya han venido difundiendo ustedes, no se trata de hacer bloqueos, de cerrar las carreteras, perjudicar a la ciudadanía, pues se trata de hacer presencia. Claro, pues habrá las afectaciones inevitables, desde luego, inherentes a la presencia de unidades pesadas, pero no se trata de bloquear, ¿verdad, don Miguel? Reiterar que no se trata de bloquear, de cerrar las carreteras, ni de perjudicar a terceros con esta movilización. Exactamente, lo que se trata no es ponerla, perjudicar a la ciudadanía, que creo que es la responsable que quien pudiera pagar esto, ¿verdad? Ok, pues esperemos que a lo largo del día tengan alguna respuesta de las autoridades, principalmente pues todo en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Que es la primera que deberá de atender esto y que deberá pues de recordarle a Jiménez Espriu que él mismo se había comprometido con ustedes justamente a reducir al mínimo esta presencia de unidades full tracks, ¿no? Le llaman también, justamente, perdón. Full trailer, que digo, entenderemos que a lo mejor en algunos casos muy específicos podría ser valedero, no sé, en el transporte a lo mejor de vehículos nuevos o esto que no representan tanto peso, tanto riesgo, no sé, ustedes lo sabrán mejor, pero ojalá que tengan una pronta respuesta a ello, porque pues estamos hablando de un sector estratégico, un sector que mueve pues prácticamente todo tipo de mercancías y de insumos para la industria nacional y para el consumo de todos nosotros. Don Miguel, estaremos al pendiente con usted si nos lo permite y ojalá que las autoridades pues tengan respuesta positiva a sus demandas. Exactamente. No, pues de antemano te agradezco la entrevista y que darle a conocer a la ciudadanía lo que realmente está sucediendo. Estamos ahí al pendiente. Miguel Ángel Santiago Solís, coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC, y bueno, nos quedamos con su promesa también de los transportistas de que no habrá bloqueos, ¿verdad? Así es. Gracias, don Miguel. Que tenga usted una buena jornada y pronta respuesta a sus demandas. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa.